Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos en Contexto a través del canal Cristo News. Gracias por todos los comentarios que hemos recibido, los reviews de los contenidos que ya estamos empezando a compartir con ustedes y desde donde nos estén compartiendo en cualquier parte del mundo, pues bienvenidos, sobre todo en este canal que por ahora se hace en español. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema que siempre nos inquieta, sobre todo los que servimos en ministerios cristianos. Pero antes de tocar el tema, vamos a presentar a nuestro invitado de honor de esta noche. Se llama Víctor Eduardo Frías. Él es peruano, casado, tiene sus hijos, pero residente y casi panameño, porque tiene muchos años residiendo en ese hermoso país en la cual yo en algún momento también viví. Su esposa es panameña y permitamos que él sea quien nos complemente en la presentación y ya entonces le comentamos a ustedes por qué estamos aquí juntos y de qué vamos a hablar hoy. Vamos a compartir con ustedes. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido. De verdad que es un honor, un gozo tenerte a través de esta plataforma, de este canal que compartimos con mucho gusto con nuestros amigos, sobre todo de América Latina, donde sencillamente tratamos de promover principios y valores. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, querido amigo? De verdad, para mí es un grato placer, un gran honor poder compartir en tu canal todo lo referente, ¿no?, a lo que estaba preparado para este día, para esta mañana o para esta noche, según donde se encuentren cada persona que nos pueden ver en este momento de aquí en adelante. Así que estamos a tus órdenes, Juvenal. Para mí es, como te repito, muy hermoso poderte volver a ver después de tanto tiempo. Bien, sí, señor. Y de verdad que en lo personal he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos con Víctor como amigo, como servidores en el ministerio en el cual también nos reúnen. En algún momento participamos. Gracias. Ya lo hemos comentado acá a través de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo, Full Gospel Businessmen Fellowship International, su nombre en inglés. Y han sido momentos realmente hermosos y hemos visto cómo los principios y valores en la vida de un hombre, en la vida de una dama, en la vida de jóvenes, hace que la vida sea integral cuando se vive a través de Jesucristo. Y precisamente hemos querido conversar con Víctor porque, entre otras cosas, como servidor de muchos años a través del ministerio que le acabo de mencionar, acabo de hacer referencia, él también, el Señor lo ha movido un poco más allá y también lo ha inquietado para compartir a través de líneas, a través de escritos, parte de su testimonio ahora en líneas, es decir, a través de libros. En este caso, sea físico, sea digital, es un proyecto que solamente conozco los prolegómenos, pero sé que va a ser un hermoso proyecto. Ya lo está haciendo, ya lo ha ido materializando. Y tiene que ver con los sueños. Recordemos que el Señor, el Padre Creador, utilizó el sueño para hablar. Son muchos los hombres y mujeres a los que el Señor habló a lo largo de la Escritura. Así Job, es. Jacob, al propio Abraham, Moisés, en fin, son muchos los capítulos y episodios. El gran soñador, como lo llaman algunos estudiosos de la Biblia, que es José, y Víctor no fue la excepción. Cuéntanos, ¿cómo llega esa animación a tu corazón y cómo va el proyecto? Bueno, te refieres al libro, ¿cierto? Al libro, sí, ¿Cómo señor. lo hicieron? Ok. Bueno, el libro nace cuando yo conocí a Dios de una manera indirecta, se podría decir, porque en el año 2007 hasta la actualidad he recibido muchos sueños, visiones y sobre todo he oído la voz de Dios que me ha dictado cosas referentes a su reino. Y eso se convirtió en cuadernos de información donde yo pensaba que solamente era como para mi formación, mi adquisición, mi conocimiento,
Hasta que un día sucedió algo muy interesante. Como yo soy artista visual, yo pinto cuadros, pero también hice un arte objeto, donde yo hice una obra mía y esa obra la vendí a una amiga. Esa amiga la obsequió a una escritora que radica en Estados Unidos, a una amiga que se hizo mi amiga posteriormente, Ilka Chávez. Pero ella, al ver mi obra, automáticamente dijo algo: quiero conocer al artista. Mm. Y mi amiga me hace un llamado y me dice que quiere conocerme. Y como ella está en Panamá, pero por las situaciones diversas, tuvo que viajar ya a Estados Unidos, donde ella radica. Y desde allá me contacta y hacemos un Zoom. Y en ese Zoom, la conversación sale a relucir que ella tuvo un sueño. Yo le digo, ¿me permites interpretar tu sueño? Se queda impactada y me dice, sí, por favor, porque no lo entiendo. Ella me cuenta el sueño, oré, y el Señor me dio la interpretación. Ella quedó impactada en el buen sentido de la palabra y me mira fijamente en mis ojos y me dice, sí, Eduardo, siento en mi corazón que tú tienes que escribir un libro. Wow, yo quedé en shock porque yo no puedo hacer nada si el Señor no me autorizó o no me ha autorizado. ¿Qué hice yo? Compartí con mi esposa, quedó así, pero quedó la inquietud, esa semilla en mi corazón. Comienzo yo a revisar en mis libros, yo creo que algo me dijo el Señor al respecto. Y ahí encontré varios sueños donde hacía referencia a Dios, en que Él me iba a decir los títulos y me iba a guiar en ese libro. Pero la confirmación que me tocó fue la de mi esposa. Como ya sabía la información que me había pasado con esta dama escritora en Estados Unidos, eh, ella está viendo un programa, perdón, una película en la televisión y de repente lo pone en pausa y me dice, Eduardo, ven a ver esto, dime. Y me lo retrocede la imagen y ahí vi a una pareja de esposos que estaban descansando, pero el hombre estaba sufriendo, estaba llorando. Ujú. Decía, ¿cómo no hice caso al sueño? Y el sueño era que Dios le había dado un mensaje donde su hijo iba a morir. Wow. Y de repente mi esposa me dice, no, obviamente utilizada por Dios, Eduardo, tienes que escribir ese libro. Mucha gente recibe sueños, pero la gente puede evitar esas situaciones si tan solo lo pusieran en oración. Eso me hizo pensar. ¿Ok? Comienzo yo a iniciar a escribir y de repente en una oración con mi esposa, de rodillas los dos en una mañana, mi esposa dice, Eduardo, el Señor me acaba de hablar en este instante y tengo el nombre de tu libro. Se llama, dice el Señor, del sueño a la realidad. Y ese es el título de mi libro. Y algo muy interesante ocurrió porque le compartí a mi madre. Parte de mi testimonio es que mi madre, en la vida anterior mía, antes de conocer a Jesús, ella me trató muy mal porque no conocía de Dios. Yo ya la había perdonado. Pero cuando yo le digo a mi mamá, mamá, voy a escribir un libro, voy a contar todo lo que ha pasado en mi vida y el conocimiento en el área de los sueños y visiones. Mi mamá me dice, excelente, hazlo. Pero no me dijo que se sentía mal, porque ella me dijo después, ella se había sentido mal, que una noche le decía a Dios, Señor, mamá, ¿cómo mi hijo va a escribir ese libro y todo el mundo se va a enterar de la mala madre que he sido yo? Y en ese instante, mi madre, ensorbada, queda dormida. Inmediatamente recibe un sueño. El sueño era el siguiente. Dice mi madre que vio que una nube se formaba de este a oeste, inmediatamente cubrió todo el cielo, pero en medio de la nube se formó un camino y ese camino que se estaba formando iba una voz que ella no veía y decía, todo el mundo lo tiene que saber.
mi mamá esperaba que amaneciera, me llama por teléfono y ahí fue que me contó, me dijo que se sentía mal, pero que Dios le había confirmado en que todo el mundo lo tiene que saber. Bien, fíjate que lo impresionante de cómo, de lo que nos estás contando, desde lo que fue el sueño que tuviste, la artista plástico amiga tuya, la escritora, perdón, que también recibió sueño, tu esposa, luego tu mamá, y mira que eh, se basa o lo podemos tomar como perfecto ejemplo de cómo el Señor nos va revelando nuestros propósitos o el propósito ulterior para que nosotros podamos, a través de nuestra experiencia y la relación personal con Cristo Jesús, podamos entonces poder orientar espiritualmente a otros. Y en el caso eh, de impacto que comentaste, cómo a través de sueños poder tal vez orientar, advertir, revelarle a alguien cualquier cosa, cualquier situación que en un momento próximo, en un momento futuro, tal vez si no toma las previsiones o no tomas correctivos, o bien sea para bien, dependiendo de la situación, cómo el Señor puede hablar. Y mira que en el caso, por ejemplo, del texto bíblico, como el copero del faraón lo usó el Señor para poder conocer a José, y José a posterior impacta al faraón. Como Jacob, a través del sueño, en la piedra donde él puso su cabeza y vio esa escalera subiendo y bajando ángeles, cómo se le reveló el Señor a él. Y así, repito, son muchos los casos. El propio ángel que le habla a José y le dice, desposa a esa virgen. Y nada menos y nada más que está hablando de la madre de Jesús. Entonces, es la manera de que formidable que el Señor se comunica con nosotros. Eres un hombre de Dios en función de que tú sirves por encima de todo a una relación personalísima con Cristo Jesús que te salvó la vida en Es algún correcto. momento dado. Entonces, aquella persona que está escuchándonos, le interesa el tema, está movido por el Espíritu Santo, ¿cómo tú le dirías? Todos y cada uno, pregunto, ¿tenemos esa capacidad de poder desarrollar eso? ¿Es un don? ¿Se les da a uno, a otros no? Bueno, ante todo quiero aclarar lo siguiente. Uno, todos sí recibimos y Dios nos envía sueños, sin distinción, sea ateo, sea una persona informal, creyente, no creyente, diversa religión, X, Y, Z, para no mencionar todas. ¿Por qué? Nadie puede buscar a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. Yo puedo leer muchos libros sobre Dios, teología, pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la revelación con Dios. Por eso Dios se acerca primero a nosotros para poder desarrollar esa relación. Claro. En mi caso, Él me impacta cuando yo conocí a Dios en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo hace 17 años. Ahí empezó mi relación con Dios a través del poder del testimonio. Ese mismo día yo estuve arrepentido y me arrepentí. Yo mismo me arrodillé en mi habitación cuando yo salí directamente de ese lugar a mi casa. Y yo le pedí perdón. Y cuando yo le pedí perdón me sentí amado, no me sentí condenado ni sentenciado. Esa misma noche el Señor se manifestó conmigo y me habló. Y me habló, escuché su voz en forma de mi pensamiento. No es una voz audible, pero yo no entendía. Recibí muchos sueños más hasta que conocí a un amigo en la fraternidad y me dice, Eduardo, ¿por qué no escribes tus sueños? Y comencé a escribir, a tener una data, una información, una bitácora, día, hora, fecha y año. Eso se convirtió en mis instrucciones, se convirtió en un nuevo conocimiento, se convirtió
en una realidad muchas veces, porque esos sueños me mostraban un futuro corto, cercano o lejano, y otros que todavía no han llegado, pero me estaban mostrando mi propósito en la tierra. Hasta ese momento yo no lo entendía, pero lo anotaba. El anotar los sueños desarrolla esa capacidad de discernir el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es espiritual. Cuando yo lo escribo, lo traigo a la tierra. Ya está bajo mi autoridad. Entonces, esa nueva información se convierte en una ley, se convierte en sabiduría, advertencias. ¿Por qué orar y por qué no orar por eso? Para que suceda o no suceda. Información que me da Dios a mí y una información para personas cercanas a mi alrededor. Y cuando yo se las comenzaba a dar, me confirmaban que venía de Dios. Entonces, ¿qué genera un sueño? Confianza. Lo voy a repetir. Un sueño genera confianza y genera más una relación al preguntar a Dios, Señor, ¿qué significa? ¿Por qué esto? Y Dios me revelaba. Otras no me lo revelaba después de 13, 10, 8, 5 años. Pero había un porqué. Se llamaba madurez. A medida que yo caminaba con Dios, se desarrollaba mi madurez orando, haciendo lo correcto, cumpliendo los principios y valores morales, espirituales, eternos, que están en su palabra, que están allí, pero yo lo desconocía. Entonces, en función de orar, desarrollé esa relación. Cuando hay relación, hay comunicación. ¿Qué es un sueño? Un sueño, me dijo Dios, es una comunicación visual. Tan sencillo. Pero Dios puede hablar, claro que habla, Él habla. Pero ¿qué pasaría si Dios te da a ti un sueño 5 minutos continuo, pero te habla 5 minutos continuo? Te vas a olvidar. Nos vamos a olvidar. Por eso Dios habla con imágenes. ¿Por qué las imágenes? Porque las imágenes son palabras y las palabras son imágenes. Y además, las imágenes no tienen idioma, no tienen un lenguaje. Todo el mundo lo va a entender. Pero si yo, mi conocimiento que Dios me dio para aprender a través de su palabra, Dios habla a través de una simbología de su palabra. Para mí, he aprendido que un sueño tiene que estar basado con su palabra. No es buscar en internet, ¿qué significa mi sueño? Y voy a llegar a un mundo que no es lo correcto de información de otro reino, en este caso. Que Y mucha eso me gente da... busca, que mucha gente busca la información, ¿no? Y hay cientos y cientos en estos días, precisamente tratando de preparar este conversatorio contigo, veía o registraba por momentos a ver qué es lo que dice la Internet. La Internet está lleno de mucha superstición sobre el tema, mucha superstición. Horóscopos y aplicaciones van en nuestros dispositivos electrónicos, cualquier cantidad de cosas. Soñé que sueña con un perro, sueña con un gato, y la gente da todo eso que lee como una verdad. Y ahí es donde está el tema, ¿no? Y resulta que tú lo has explicado y has dado algunos conceptos fundamentales para comprender desde lo espiritual el por qué debemos de tomar estas imágenes, estos sueños, esta manera en que el Señor nos habla como parte de su revelación. Y en la medida en que tengamos profundicemos en nuestra relación con Él en madurez, por supuesto, nos irá entonces orientando de la manera sana, correcta. Y si no lo hace con nosotros, lo hace, por ejemplo, a través de ti, a través de un hermano. Víctor, soñé con esto, tal vez yo no tenga de momento la capacidad de interpretarlo, pero qué piensas tú de esto? Y ahí es donde es lo hermoso de este ejercicio, que nos compartimos, nos ayudamos, nos orientamos unos a otros. ¿Te ha tocado eso en el ministerio donde compartimos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios? Por supuesto que sí, porque la gente sabe, por las circunstancias, a veces en una conversación sale un sueño, mira que soñé, y yo le digo, ¿me permites? Oro y le doy la interpretación. Y ellos saben que es una verdad, una revelación que ellos estaban pidiendo, porque generalmente, ¿qué sucede? Miren, a todos los que escuchan, damas y caballeros y jóvenes, si yo oro a Dios, Señor, muéstrame
a la mujer de mi vida. Quiero casarme con una mujer, pero yo no sé quién, Señor. Y te olvidaste tu oración. ¿Qué hace Dios? Sí te envió un sueño, pero no lo entendiste. No lo comprendiste. ¿Qué pasa generalmente en el mundo? Mira, muchos reciben sueños, los escriben y los archivan porque no lo entienden. Exacto. Otros, ¿qué hacen otros? Otros quieren aprender, pero no lo escriben. Otros reciben sueños, pero consultan en lugares equivocados. Se alejan de la verdad de Dios. ¿Qué pasa? Ejemplo, mi madre. Yo recuerdo que mi madre siempre, cuando recibía sueños, iba a su oráculo, porque mi mamá practicaba lo que quería. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué todo el mundo consulta el Internet, brujos, hechiceros, cartománticos, astrólogos? ¿Por qué no le preguntan a Dios? Simplemente, Señor, no lo entiendo. ¿Ven la diferencia? No tienen el conocimiento de eso porque en mi libro explico lo siguiente. Mi libro es un libro integral, complementario. ¿Qué significa esto? Te va a complementar la parte que tú desconoces. Puedes saber orar, puedes saber ayunar, puedes tener tu relación con Dios, puedes sanar enfermos, puedes liberar, interpretar lenguas, etcétera. Pero te falta el área de los sueños. Esa es la parte que yo quiero complementar a tu conocimiento. Recibir sueños no significa solamente para ver el plano espiritual. El sueño nos lleva para aprender a escuchar la voz de Dios. Ahí te quiere entrenar Dios, generando confianza, generando un acercamiento. Ahí está el detalle. Como me pasó a mí, yo ya aprendí a escuchar la voz de Dios, qué hacer, qué no hacer, porque también me ha hablado audiblemente. Me ha levantado en las madrugadas con mi corazón latiendo a 1000 por hora. Escribe y comienzo a escribir. Eso ya no es un sueño, eso es una visión, porque la visión se hace con los ojos abiertos. Pero la visión no solamente es una imagen, la visión también es escuchar con los ojos abiertos a Dios. Lo fundamental del principio, el Shema Israel, que el Shema ¿Es Israel correcto? solamente es escuchar, porque no es simplemente el sentido propio del Buen oído, punto. sí, no es el sentido físico, quiero decir. Hay una triple naturaleza, hay una audición almática, espiritual, y es escuchar en obediencia, etcétera. Pero la escuchar es también fomentar esa visión. Cuando le decía Shema Israel, escucha, obedece, pero ve, le da la visión, le da la provisión. La provisión me refiero en la palabra, para que entonces sepa desarrollar lo que el Señor le había dictado, lo que le estaba dictando, por ejemplo, a Moisés, que fue, porque eso lo tomamos del Deuteronomio. Pero, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿cómo en ese momento el pueblo de Israel, y estamos hablando ya de ministerios cristianos, realmente escuchamos? Realmente nos tomamos el momento, la molestia, el ahínco, el orar, el arrodillarnos, de realmente escuchar. Quiero aportar más a la palabra Shema, porque quiero mostrarte dos palabras. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Exacto. ¿Ves? Oír, yo puedo oír ahorita los pajaritos, puedo oír que mi esposa está moviendo un mueble, un carro por allá, y no le doy importancia. Pero escuchar significa prestar atención. Y escuchar tiene que ver con obediencia. Si tú eres obediente, la persona que está viendo acá es obediente a Dios, es un candidato perfecto a escuchar la voz de Dios. Mm. La persona que cumple los mandamientos de Dios, cada vez que cumple un mandamiento, un principio, un valor, se acerca a la revelación. El propio mandamiento te sube de nivel a una nueva revelación y la gente no lo sabe, porque los principios y valores son eternos.
y tienen una función aquí y arriba. Pero ahora sí a tu pregunta. ¿Cómo saber si es de Dios, no es de Dios o es de uno? Correcto, buena pregunta. Primeramente, hay sueños del alma y hay sueños del espíritu. Los sueños del alma estoy viendo una película de fútbol, soy fanático de fútbol. Voy a ver los partidos de fútbol. Entonces, ¿qué ve la última imagen que yo veo en mi mente? Fútbol. Estoy tan emocionado, escúcheme, lo voy a repetir, emocionado que me voy a la cama. Entonces, mis emociones comienzan a exacerbarse y suben la información a mi mente y yo ahora soy un jugador. Estoy jugando, están corriendo conmigo, gano la batalla, gano el juego, perdón. Eso no es de Dios, eso es una emoción. Cuando viene de Dios es diferente, es real, tú hueles inclusive el perfume y viene con una palabra, un mensaje de Dios a tu vida. Hay conversaciones en ese sueño que en esas conversaciones está ya la respuesta. El sueño, la interpretación, su revelación está en sí mismo, no está fuera del sueño. Solo que la gente no observa las palabras. Por eso el sueño hay que escribirlo, pero bien detallado, tal cual, color, forma, lugar, qué hablaron, tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información es valiosa. Pero tú recomiendas Pero el- eso es lo que yo recomiendo en mi libro. Cómo escribir los sueños, cómo pedirle a Dios los sueños. Pero el sueño en realidad, Dios, si yo le pido a Dios, Señor, envíame sueños, tengo hambre, sed de Él, Señor, dame revelación. Él te va a enviar, claro. pero te va a elevar, porque el sueño es espiritual. El sueño, Dios te llama a tu espíritu y te eleva ante Él para darte una información. Entonces, yo me voy hacia el futuro prácticamente. Es mejor que el cine, es verlo en una tercera dimensión. Cuando yo recibí mi primer sueño, hasta el día de hoy sigo impactado de la creatividad que tiene Dios para manifestar su poder, su revelación, su sabiduría por medio de sueños. Inclusive yo le pedí más información a Dios que es un sueño. Y el Señor me dijo, los sueños son justicia. Sueños son... Dios es justo. Dios es justo. Él emite un juicio. Por eso envía tu información visual. Pero los sueños son personalizados con nombre y apellido. Son para ti, no para nadie más. Esa es la ventaja de un Dios todopoderoso, maravilloso, amoroso, sabio, que sabe usar su sabiduría con un poder extraordinario. Pero si Dios, en mi caso, no se me hubiese revelado a mí como se me reveló, yo no entendería ningún sueño. Y es ¿Cómo lo... aprender en mi servicio? Sirviéndoles, acercándome, orando, todos los días. Mira, te voy a dar una revelación que Dios me dio en un sueño. Yo escucho una voz que dice, aquel que deja de orar un solo día es como si se hubiese alejado 1000 años de Dios, porque para Dios 1000 años es un día. 1000 días, un año. Es sabiduría. O sea, basta que yo deje de orar un día, me alejé de Dios 1000 años. Por ello nos coloca como principio y provisión. Ora en todo tiempo y en todo momento. Y no se trata de religiosidad, se trata de madurez, porque Cristo es madurez. El cristianismo tiene que interpretarse como literalmente como una cultura de vida. Porque si el cristianismo no es calidad de vida, entonces ¿de qué cristianismo estamos hablando? Y cuando estoy hablando de calidad de vida, Víctor, ¿sabes a lo que me refiero? No me refiero a lo material, me refiero a lo integral, es el todo, porque en la misericordia y la gracia del Señor, el Señor es todo. Entonces, Él lo ve, Él lo hace todo. Y nos va revelando en la medida de la madurez de cada quien, en la relación que tenga con Él.
pero el cristianismo y la relación personalísima de Cristo para llegar al Padre a través y con la guía del Espíritu Santo tiene que ser para que tengamos vida integral. Hay una situación que yo he aprendido y he observado en la mayoría de religiones, situaciones, personas que he conocido en mi caminar con Dios. ¿Cuál es? Los cristianos, entre comillas, por decirlo así, eh, nos concentramos en las promesas, nos concentramos simplemente en lo que Él me da, en lo que me da, pero nos hemos olvidado del reino de Dios. Y el reino de Dios es poder, no palabras. Entonces, el enfoque es reino. Entonces, Dios me muestra su reino. Inclusive, yo he tenido situaciones gravísimas en mi vida que Dios lo ha permitido para moldear mi carácter y Él me ha hablado el por qué me ha pasado esas cosas, pero años después. Pero cuando yo le pedí una información de mi necesidad, yo he analizado mi libro, mis cuadernos, perdón, del 100%, Dios me ha hablado el 99% de su reino y el 1% lo que tiene que ver conmigo. Cómo sanar un enfermo, cómo orar contra los espíritus demoníacos, cómo orar para que haya un milagro. Me habló sobre el carácter, sobre el desierto, qué es una ley, qué es la sabiduría, por qué suceden estas cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Que se convirtió en una abundante información, un conocimiento que no es mío. Por eso quiero compartir, pero por la voluntad de Dios, este libro. Y si tú lo permites, al final, cuando terminemos este juvenal, Sí, yo claro. puedo orar, si tú lo quieres, Sí, cómo no. aquella persona que está escuchando, activar esos sueños con Perfecto, una sencilla oración. perfecto. Solamente depende de tu voluntad, estimado o estimada, que tú estarías viendo en este momento. Y si así también lo permite la agenda, tiempo de Víctor, puede ser una primera entrega de varias conversatorios que podemos tener más adelante, porque incluso no hemos abordado la parte artística, que también él refleja su crecimiento, su relación con el Señor a través del arte de la pintura, ¿ya? Es correcto. Y es realmente hermosa porque he tenido la oportunidad de compartirla, de verla, de visualizarla y sencillamente es pararse y que el Señor te hable, porque eso es lo que transmite Víctor. Pero en cuanto al proyecto del libro, cuéntanos sobre eso. Cómo no, Juvenal, gracias. Y considero yo que dentro de un mes, Dios mediante, podamos ya tener los libros ya listos. Por el momento van a ser físicos para luego poderlo poner en Amazon y también para por ebook también, ¿no? Hay O varias tienen plataformas. libros electrónicos. Sí, señor. Pero por el momento estamos en esa etapa. Ya Bien, está diseñado, ya está todo construido, sí. nosotros estaremos por aquí pendientes también para apoyar, para que todos los amigos, amigas que nos escuchan, pues, y se hayan animado, interesado en profundizar en el tema, pues puedan entonces eh, acceder a esta obra de Víctor Eduardo Fría y que oramos para que próxima semana, muy pocas, ya pueda estar a disposición del público. Y cuando sea físico, pues haremos lo anunciaremos a través de nuestro sitio web, cristonews.us, para que también podamos compartir esta información y cuando ya esté, pues a nivel de las plataformas digitales para ebook, pues entonces también darle la promoción respectiva. Porque aquí más allá me decía nuestro amigo y hermano en común, Ramón Bartolí, que también ya está publicando, Sí, que en el caso de Ramón, él comentaba en una entrega anterior que ha sentido mucha aceptación porque desde lo que él hace, que son poemas testimoniales, ha habido una gran aceptación. Y resulta, Víctor, que aquí hemos ido descubriendo cómo hay un hambre, en el buen sentido, por recibir principios y valores. Fíjate,
como nunca antes en la historia de la humanidad, tú y yo, en este preciso momento, somos unos privilegiados, humanamente hablando. ¿A qué me refiero? Como nunca antes en la historia de la humanidad, tú y yo, como todos los que nos acompañan en este momento, en este planeta, tienen la capacidad o tenemos a disponibilidad la capacidad de información, de transmisión tecnológica como nunca antes. Porque fíjate que hasta la bendita inteligencia artificial, ¿correcto? Así Pero, es. pero, decía por allí un amigo, el bendito pero, realmente se está cumpliendo la misión que debería estar destinada a la comunicación, el flujo de información, cuando pareciera que estamos en un mundo que va camino a la desinformación, a la deformación, a, a fomentar cosas que van contrarias a los principios eternos, universales, únicos y que se cumplen. Entonces, y con esto no estamos haciendo crítica, simplemente es un llamado de atención a nosotros mismos. Bueno, pero ¿para qué estamos utilizando toda esta red? Las redes, la comunicación digital se convierte en un arma formidable para educar bien si así lo utilizamos. Sí, Ahí voy. Mira, ¿de qué sirve tal comunicación si no tenemos los principios exacto, y valores? exacto. Porque esa comunicación o ese conocimiento se debe manejar con un principio y un valor. Porque con ese conocimiento yo puedo destruir o puedo construir. Correctamente. Ahí está la parte moral, lo ético. Exactamente. Y es lo que estamos viendo con muchas, para bien, estamos observando muchos hombres y mujeres, amigos, conocidos, que han puesto de su tiempo y están tratando de generar estos contenidos. Vamos a aprovechar la invitación que nos hace eh, Víctor. Si usted quedó interesado, impactado con las palabras de Víctor, sencillas pero profundas, sencillas pero reveladoras, pues este es un buen momento, un bonito momento, una bonita situación para que Víctor entonces pueda orar, incluyéndome, y podamos nosotros ir madurando también ese aspecto espiritual, cuando tú quieras. Bueno, gracias Juvenal por la entrevista, de verdad, me siento muy contento y de compartir todo esto, ¿no? Y la oportunidad de poder transmitir lo que he recibido que no es mío, no es mío. Así que yo voy a hacer una oración sencilla, no compleja. Y si tú quieres, solamente donde tú te encuentres, cierra tus ojos, abre tu corazón y eso es todo. Ahí va. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento yo te pido que bendigas este video, este podcast, que toda persona que escucha o ve se activen los sueños y visiones para que te conozcan, para que empiecen a tener una revelación contigo y para que tú les muestres su propósito en la tierra. Ellos tienen tantas preguntas, Señor, en esta vida y lo han buscado en lugares equivocados, se han desviado y se han alejado. Y aún así te han echado la culpa, Padre. Perdónalos. Misericordia por todo aquel, Señor, que está escuchando en este momento, este video, este podcast, Señor. En el nombre de Jesús, se activan sus sueños a partir de esta noche. Háblales, manifiéstate, Señor, revélate a Él, porque esa es tu voluntad. Tu voluntad es tener hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gracias, Víctor. Gracias por tu tiempo, porque sé que eres bastante ocupado y que pudimos coincidir en este momento para poder entonces elaborar y producir este contenido que esperamos que sea de edificación para todos aquellos que nos estén mirando o viendo, compartiendo en este momento, y le invitamos a que lo comparta con otra persona, pase el link, porque no estamos por saber si alguien en cualquier parte del mundo está esperando un mensaje de este tipo porque ha tenido sueños y no sabe sencillamente cómo articularlos, cómo interpretarlos, no tiene la orientación, no le ha llegado a alguien, no le ha explicado, y tal vez este tipo de contenido pues le sirvan de una orientación extraordinaria y que pueda también escribirnos a través de la caja de comentarios y
poder, si así ustedes lo desean, seguir ahondando en este tema, que repito, esto es literalmente una introducción con Víctor, porque es un tema amplio, hermoso, pero es un tema que no se agota en un contenido de media hora, de 40.000. Si así ustedes lo comentan, pues podamos conocer más del testimonio de Cristo Jesús en la vida de Víctor, que es realmente uno de los testimonios, no es porque esté aquí compartiendo con nosotros, uno de los testimonios que más me ha impactado a mí a lo largo de casi ya 8 o 9 años en fraternidad y desde lo que hacemos, compartiendo también en nuestras iglesias, etcétera. Es un testimonio de crecimiento y de madurez. Más allá de los detalles del testimonio, me quedo es con el testimonio que hace de un hombre con muchos problemas a ser un hombre que ha crecido en madurez espiritual al punto de poder ayudar a otros también a conseguir el propósito a través de Jesucristo para que puedan ser utilizados de manera extraordinaria, como seguramente a diario, prácticamente es una labor diaria que hace Víctor ayudando a otras personas, tratando de que cada uno pueda perfeccionar en un proceso de día a día esa relación con Cristo Jesús. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Y 30 segundos, Víctor, si algo te pone en el corazón, el Señor te pone en el corazón para la audiencia. Ya oraste, pero alguna orientación, Ya ven, haremos te voy a comprometer para hacer una segunda entrega sobre tu pintura. Okay. Ya lo vamos a coordinar en los próximos días. Bueno, mis últimas palabras serían las siguientes. Esto es para todos aquellos que tienen una relación personal con Dios o no la tengan. Date la oportunidad de conocer a Dios. Desafíalo. Dile, Señor, quiero recibir un sueño. No importa si creas o no, pero Él quiere mostrarse. Él es un caballero y respeta tu libre albedrío. Pero si tú en tu libre albedrío, que es tu voluntad, le dices, ven, muéstrame, Él se va a mostrar. Solamente hay una corta distancia entre tú y Él, llamada decisión. Solamente es esa, un sí, un no. Si le dices sí, Él estará contigo y lo conocerás. Insistimos en estos contenidos, principios y valores para, lo dijo Víctor, para caminar y buscar el reino de Dios. Gracias a ustedes, gracias Víctor, y nos vemos en la próxima entrega. Bye.